Bueno, y ahora sí vamos a la política a nivel nacional, porque hace minutos Alberto Fernández anunció un plan de obras públicas para diferentes provincias. ¿Vemos el tape? Y estoy seguro que lo que estamos haciendo no es sembrar discordias. Estamos sembrando igualdad, que es otra cosa. Vamos a seguir dialogando. Ningún diálogo se rompe. A veces no se está de acuerdo, simplemente eso. Y a veces a algunos les duele renunciar a los privilegios. Pero vamos a seguir dialogando. Eso está garantizado. El diálogo es el modo, no conozco otro. Bueno, llegó el momento de presentar a nuestro especialista en política, Martín Rodríguez Yebra. Muy buenas tardes, Martín. Después de muy bien, después de este anuncio del presidente Alberto Fernández, hablando de que nadie quiere renunciar a ningún privilegio y que el diálogo no se corta, son algunas de las manifestaciones, algunas de las frases que nos quedaron resonando a todos posterior a la crisis que se vivió en estos últimos días con Horacio Rodríguez Larreta después de lanzar un decreto para sacarle un porcentaje, 1% a la ciudad de Buenos Aires. Sí, claramente tenía nombre y apellido esa alusión del presidente. Le estaba respondiendo a Horacio Rodríguez Larreta con esto de que algunos no quieren renunciar o les duele renunciar a sus privilegios, en una alusión directa a lo que fue la conferencia de prensa de ayer de Horacio Rodríguez Larreta, que por primera vez se planta ante el gobierno de Alberto Fernández con un discurso muy duro, un discurso que te diría que por momentos tuvo un tono de casi de un lanzamiento presidencial, si no fuera porque estamos hablando de una situación de conflicto político severo entre la ciudad y la nación, porque Larreta, muy cuidadosamente apegado a su libreto comunicacional, leyó un discurso en el que se presentó de alguna manera como un referente nacional, ¿no? En el que se presentó como alguien que gobierna de una manera distinta a la del gobierno nacional y que por eso va a ir a apelar a la Corte Suprema de Justicia en busca de que le den la razón ante este recorte del 1,18% o 1,18% en realidad de coparticipación que había recibido la ciudad en su momento para financiar el traspaso policial. Es una batalla abierta. Vamos a ver qué pasa. Hoy emitió el decreto el jefe de gobierno que autoriza a su procuradora a ir a la Corte a presentar la demanda y a pedir una cautelar, o sea, con la idea de que no deje, que por lo menos la Corte intervenga para que no dejen que le saquen ni siquiera la primera cuota, digamos, de ese recorte que decidió Alberto Fernández, ¿no? Y ahí hay una pelea abierta muy delicada en la que vamos a ver cuál es la actitud que toma la Corte cuando le llegue el recurso. Martín, perdóname, Ale, quiero seguir justamente lo que estabas diciendo. La Corte sabemos que toma mucho tiempo en resolver particularmente estos conflictos interjurisdiccionales que le son de competencia originaria, pero de todas maneras se toma su tiempo. Esta cautelar, ¿significa que en los próximos días podríamos ver un resultado o pensás que también la Corte nuevamente buscaría, digamos, esperar a ver qué pasa? Muy hermética está la Corte en estas horas, a la espera no solo de este recurso que tiene que tratar, sino el caso de los jueces trasladados que Cristina Kirchner quiere revertir, ¿no? Que en ese caso ya hubo una señal por parte del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, que ayer dijo a través de La Nación que la Corte el caso lo va a resolver, el de los jueces. El tema de la ciudad de Buenos Aires es muy delicado porque habla de un enfrentamiento no solo entre dos instituciones, entre dos gobiernos, sino entre dos que hoy podríamos decir son las figuras principales de la política argentina, probablemente candidatos a disputarse el poder de acá a 3 años. No hay información clara de qué es lo que va a hacer la Corte. Ahora, un recurso de amparo como el que pretende presentar Horacio Rodríguez Larreta requiere una respuesta rápida, ¿no? Claro. Porque está en su naturaleza. Hay que ver si la Corte se la otorga o no a Rodríguez Larreta. Puede rechazarlo, por supuesto, como puede rechazar todo el caso, ¿no? Ahí hay una discusión entre los juristas de si hay o no hay caso posible para lo que plantea Horacio Rodríguez Larreta, que es una inconstitucionalidad de ese decreto de Alberto Fernández. Martín, ¿y cómo le juega a Macri toda esta cuestión? Porque él estaba un poco retirado de la vida pública, hace muy poco volvió después de una gira por Europa y por las últimas horas no hizo ningún tipo de declaración. La que salió
a hablar del tema fue Lilita, pero Macri mantuvo el silencio. Sí, mantuvo el silencio, estuvo reunido con intendentes de Juntos por el Cambio, tuvo algunas conversaciones con dirigentes, pero públicamente, como vos decís, no se expresó. Algunos dirigentes del larretismo dicen, bueno, es de alguna manera una señal de Macri de que, bueno, ya que estábamos construyendo un liderazgo que, si no en público, al menos por debajo, se dice diferente al de Macri, bueno, ahora arréglense ustedes, ¿no? Es curioso que Macri no haya hecho una expresión pública respecto de esta decisión que afecta a un decreto que él mismo firmó, ¿no? Está claro que en Juntos por el Cambio hay dos vertientes. De todos modos, en este conflicto lo que se dio fue una unificación, ¿no? Fue una sensación de, en esta tenemos que pelear juntos, ¿no? Claro. De todos los sectores de Juntos por el Cambio. Sí, pero es cierto que el silencio de Macri es muy curioso. Había una cierta, por lo menos había una cierta idea en la conferencia de prensa ayer de Horacio Rodríguez Larreta, de que daba la sensación de que había sido un discurso muy estudiado, muy pensado. ¿Viste? Cuando quizás él había, en el primer momento, cuando se enteró de la medida, ni bien supo lo que se iba a hacer, la sensación de ese primer tuit que mandó era de enojo, pero posteriormente, ayer en la conferencia, como dijiste vos, leyó un discurso donde se sentía por lo menos que se había estudiado hasta qué punto ir. Sí, estaba cada palabra de ese discurso estudiada, hasta qué punto mostrar enojo, porque no podía faltar el enojo, porque ese mensaje tenía muchos destinatarios, pero una parte importante de esos destinatarios son los votantes de Juntos por el Cambio y los dirigentes de Juntos por el Cambio que lo vienen señalando a Larreta como excesivamente débil ante el gobierno de Alberto Fernández. Entonces él también tenía que mostrar firmeza, enojo, malestar, contraste con respecto del gobierno de Alberto Fernández y con el kirchnerismo en general, y al mismo tiempo no perder, no desperfilarse, no perder esa impronta dialoguista con la que él quiere construir su proyecto político nacional, ¿no? Por eso todo el tiempo iba del enojo a la reivindicación del diálogo y a marcar que en todo caso los que rompieron el diálogo fueron los otros. A eso le responde hoy el presidente también cuando dice, claro, bueno, ya van a volver, el diálogo es el camino, ¿no? Claro, bueno, por eso Martín, yo te digo, mirándolo a través del prisma de las redes sociales, y por supuesto es un prisma muy chiquitito y muy acotado, hay que tener en cuenta eso siempre, pero me gustaría escuchar tu análisis macro. A través del prisma de las redes sociales empecé a ver personas que empezaron a tuitear a favor, por ejemplo, de Rodríguez Larreta, que históricamente no lo hacían o se ubicaban en otro lugar. Pareció como que en un solo discurso se reconfiguró el esquema político de redes sociales, que es muy acotado. Ahora, sí, a nivel macro, ¿cómo lo ves vos? Sí, yo creo que fue un punto de inflexión lo que pasó el miércoles y que Rodríguez Larreta lo leyó bien, digamos, leyó bien el escenario de que estaba frente a una situación de las que definen un liderazgo y se preparó y salió a hablar en esa lógica, ¿no? Más allá del éxito o no que pueda tener su movida ante la Corte. Era mostrar qué tipo de líder es capaz de ser en una situación en la que sus rivales políticos le quitan casi un 10% de su presupuesto, ¿no? Y eso puede ser que a un sector de la sociedad, habrá que ver qué dicen las encuestas de acá a unos días, cuando madure un poquito, a un sector de la sociedad evidentemente lo representa esa reacción de Horacio Rodríguez Larreta, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde muy probablemente el kirchnerismo después de esta decisión tenga un caudal todavía menor al que ya tenía, ¿no? Que le había costado tanto recomponer su tercio de votos en la ciudad. Evidentemente no es una decisión que pueda ser entendida de manera muy, muy simple por la enorme mayoría de los porteños, ¿no? Que de un día para el otro se desfinancie la ciudad. Martín, Diego, voy a darle la bienvenida a Lucas Romero, politólogo, director de Sinopsis, y también a Rodrigo Álvarez, economista. Voy a darles la bienvenida a ambos para que ingresen y comencemos todos a hacer un análisis de lo que ocurrió ayer, de lo que viene pasando, de la coparticipación y de todos los temas que están hoy en la agenda política. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a ambos. Bueno, Lucas, Rodrigo, quiero hablar sobre la cuestión de la conferencia de ayer de Horacio Rodríguez Larreta y qué simbología o cuál puede ser el futuro de ahora en más en el diálogo entre la ciudad de Buenos Aires y la nación por la crisis del coronavirus. Hoy más que nunca deberían por lo menos tener una cierta coordinación. Sí, bueno, arranco yo. Yo Sí. creo que lo que está pasando con toda esta discusión sobre el conflicto policial y la decisión del presidente de retraer ese porcentaje de la masa que le corresponde a la nación y que estaba destinada a la Ciudad de Buenos Aires para girarla a la provincia, me parece que tiene implicancias técnicas. Hay una discusión respecto de si el traslado de la fuerza policial federal a la provincia, a la ciudad, requería estar acompañada de los recursos para financiarlo. Esta es la discusión, digamos, que motivó el decreto de Macri, y esta decisión en algún punto también está incluida en la decisión de Alberto Fernández. El cálculo de cuánto recurso se requiere para financiar la Policía Federal. Hay implicancias institucionales, está de fondo la discusión pendiente por una nueva ley de coparticipación que quite la discrecionalidad en la distribución de los fondos entre nación y las provincias. Ahora, me parece que lo más relevante son las implicancias políticas, ¿no? Y yo ahí destaco dos aspectos. Uno es, me parece que esta decisión viene a fortalecer una suerte de bonaerencismo que está adquiriendo este gobierno nacional, o sea, con una impronta muy bonaerense. Hay una discriminación positiva hacia las cuestiones bonaerenses por parte del presidente, motivada por un sector importante de la coalición gobernante, que es el kirchnerismo que gobierna la provincia de Buenos Aires, y esto viene a ratificarlo, ¿no? Es lógico ver esta Martín, actitud también de un gobierno que esa cuestión no tiene que ver con alguna cuestión electoral, porque sabemos que el padrón electoral de la provincia de Buenos Aires es el número, el mayor de toda la Argentina, y a través de una elección directa presidencial toma mucho más preponderancia que otras zonas de la Argentina. Sí, es el bastión electoral del kirchnerismo, es algo que vio desde el primer momento Néstor Kirchner cuando decidió, al llegar al poder, construir su base territorial en el conurbano bonaerense, ¿no? Y de alguna manera capturar lo que era el aparato que había armado Duhalde y ampliarlo con algunos otros sectores, o nuevos actores de ese momento, como podían ser los piqueteros y demás, y sentar ahí lo que es la capital del kirchnerismo, ¿no? Y Cristina Kirchner eso lo continuó y le sirvió incluso para atravesar el desierto del llano, ¿no? Cuando sale del poder, y desde ahí construye el Frente de Todos. Rodrigo, sí, yo tengo una pregunta para Rodrigo, que justamente va al tema presupuestario, de tratar de sopesar cuáles son las consecuencias económicas. Porque por un lado se le saca el 10% de su presupuesto a la Ciudad de Buenos Aires, por el otro la Ciudad de Buenos Aires dice que todos los descuentos impositivos, todo el aminoramiento de la carga impositiva para los negocios y la actividad económica en la ciudad se tiene que olvidar, tienen que ponerse más impuestos, tienen que subir. ¿Cómo, si podés, más o menos, ponernos en contexto qué va a pasar con la economía de la ciudad a partir de esta decisión? Me parece que el primer aspecto que queda claro es que el gobierno nacional no va a salir a asistir a la provincia en un reconocimiento de que el presupuesto está acotado, que no se puede seguir emitiendo para financiar el gasto, que hay límites, que la semana que viene se va a discutir, José Guzmán va a presentar el proyecto de presupuesto con definiciones claves para la economía que viene y para la estabilización económica. En ese marco, claramente lo que se está tratando de hacer es compensar entre los recursos de la coparticipación, es decir, que el gobierno nacional no salga a asistir en este caso a la provincia de Buenos Aires, golpeando a la ciudad. Lógicamente hay una parte de este discurso que tiene alto contenido político, es decir, obviamente Rodríguez Larreta lo que plantea es que va a tener que aumentar la presión fiscal para compensar. Los recursos se sacan de una manera muy intempestiva. Ajustar un 10% del presupuesto es complejo en este marco. Yo creo que
La definición final y la línea fina obviamente va a depender de las definiciones de la justicia, pero yo creo que el gobierno de la ciudad también entiende que no es momento para aumentar la presión fiscal y que va a tener que buscar un equilibrio de otra forma. Obviamente en este marco el discurso está cargado, muy cargado de política y yo creo que es la primera definición clara del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires respecto de su futuro político, y esto también marca la cancha. Lucas, como politólogo, cómo podría modificar la imagen de Horacio Rodríguez Larreta, que sabemos que en Ciudad de Buenos Aires es muy buena, una suba de impuestos justamente en uno de los momentos de mayor crisis que vive la Argentina? Bueno, probablemente va a tratar de que si tiene que subir la presión impositiva sea lo menos posible, ¿no? Obviamente nunca es saludable para la imagen de un político subir los impuestos. Igual, digo, más allá de esa particularidad de la necesidad de cubrir ese gasto, creo que acá lo que estamos viendo también es una pelea por dominar el centro electoral del escenario político, ¿no? El centro en términos de posicionamiento. Cuando la competencia es entre dos, y el resultado electoral del año pasado nos dejó una competencia entre dos grandes coaliciones, la disputa está en el centro. Y si algo explica que Alberto Fernández y el propio Rodríguez Larreta sean los dirigentes con mejores imágenes dentro de su espacio, era porque los dos venían sosteniendo posiciones moderadas, de diálogo. Quizás el presidente la había perdido en esta última etapa por algunas decisiones que había tomado, pero a Rodríguez Larreta esa moderación le había permitido ensanchar su base de simpatías y tener buenos valores en términos de imagen. Quizás lo que busca el gobierno con esta decisión de confrontar con Larreta es correrlo de esa moderación, es desmoderarlo también a él, y quizás eso es lo que se está buscando. Veremos si Rodríguez Larreta logra sostener ese posicionamiento moderado, algo de eso se desprende del discurso de ayer, porque ahí está la explicación de los buenos datos de imagen que estamos viendo de Rodríguez Larreta. Claro, porque intentan de alguna manera meterlo en la grieta, ¿no? Claro. Sí, claramente la pelea. Ahora, eso tiene una externalidad negativa para el gobierno también, porque el hecho de encumbrarlo a Rodríguez Larreta como el líder opositor, el líder con quien el gobierno está confrontando, lo corre también de escena Mauricio Macri. Y digo que es una externalidad negativa para el gobierno porque no es lo mismo confrontar con un dirigente que tiene diferencial positivo de imagen que confrontar con un dirigente que tiene alto nivel de imagen negativa, como es el caso de Mauricio Macri. Es decir, creo que ahí puede haber una externalidad negativa en esta decisión de subirlo al ring a Rodríguez Larreta, ¿no? Lucas, me gustaría entender ese detalle que estás resaltando. Me gustaría entender qué significa entonces ahora confrontar con Rodríguez Larreta, porque al mismo tiempo parece haber sido un gran ordenador de algo que parecía una diáspora de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, de hecho creo que también ayuda a consolidar la unidad opositora, porque si algo estaba generando ciertas tensiones dentro de la coalición de Juntos por el Cambio era esta divergencia entre algunos con posturas más dialoguistas y otros con posturas más confrontativas. Creo que esto unifica más a Juntos por el Cambio. Hay un punto flaco, un punto débil, y creo que estuvo reflejado en el discurso de Alberto Fernández de hoy. Alberto Fernández le puso una impronta muy federal a su discurso, tratando de aprovechar una debilidad de Rodríguez Larreta, que es el dirigente que lidera la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El distrito, si se quiere, al que se apunta siempre en términos de federalismo, ¿no? Entonces, quizás haya por parte del gobierno un intento de compensar eso, de decir, bueno, vamos a sostener nosotros una representación del federalismo frente al centralismo porteño, ¿no? Habrá que ver cómo Juntos por el Cambio resuelve esa coyuntura, ¿no? Bueno, hablamos un poco de qué futuro puede tener la medida cautelar que va a presentar Larreta para lograr justamente de que estos fondos no sean, justamente no se los quiten, no se los saquen del presupuesto de este año de manera intempestiva, porque le representan 9.000 millones del presupuesto de lo que queda del año. Por lo tanto, ¿qué futuro le ven a esta medida cautelar que, si bien no resuelve la cuestión de fondo, la Corte va a tener que resolver? Quizás se hablaba de que ni siquiera la Corte tiene un plazo para hacerlo. Por lo tanto, ¿va a ser una cuestión difícil, creen ustedes? Martín, sí, Lucas, sí. Yo creo que la Corte habitualmente lo que trata de hacer en este tipo de conflictos interjurisdiccionales o de conflicto de nación-provincia siempre es tratar de
promover una instancia de diálogo y de negociación, con lo cual habrá que ver si efectivamente en este caso aplica de vuelta el mismo criterio de tratar de ver si nación y ciudad se sientan a negociar y en ese caso tratar de esperar los resultados de esa negociación, porque siempre, digamos, lo que trata de evitar la Corte es tener que tomar decisiones saldando para un lado o para el otro, ¿no? Quizás veamos esto, una Corte que trate de ver si hay... Sí, Lucas. Perdón, decía, lo complicado de este momento es que además la Corte se encuentra en medio de una situación muy tensa, particularmente con el gobierno y con el kirchnerismo representado, si querés, en Cristina Kirchner por la reforma judicial. Claro. Con lo cual no es un momento de neutralidad, llamémoslo así, para la Corte, cuando hay una comisión que está estudiando su futuro también. Claro, Martín, ¿puede ser también un as bajo la manga de la Corte para justamente negociar en este momento en el cual se está discutiendo la reforma judicial? Sí, claro, lo que pasa es que la Corte también está dividida internamente. Es un momento muy delicado también para la Corte, que nunca terminó de resolver la puja interna de poder, ¿no? Entre ellos. En un momento en el que además 2 de los ministros están en Santa Fe, 3 de los ministros están en Capital, se reúnen por Zoom. Es un momento delicado en la Corte para operar políticamente con la prestancia que requeriría un caso como este, de esta magnitud entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional. Rodrigo, mientras analizamos un contexto político enrarecido, Martín nos da su preciso comentario, Lucas también agrega mucha más información y seguimos analizando esto, vemos que, por ejemplo, el riesgo país de la Argentina baja. Entonces, me gustaría tratar de poner en contexto eso, porque mientras en la política estamos analizando más revuelo, más problema, más confusión, en la economía la cosa parece ir por otro carril. ¿Qué está pasando? Mira, sencillamente lo que está pasando es que la Argentina está normalizando los puentes con la comunidad financiera internacional. Después de tener más, el riesgo país está bajando, lógicamente después de estar en niveles elevadísimos de una economía en virtual default. La Argentina hoy está tomando la decisión, si se quiere, más racional, que es restablecer los puentes con el mundo, en un mundo que va a tener mucha disponibilidad de liquidez, donde las tasas de interés en las principales economías del mundo prácticamente se ubican en niveles de cero, donde las economías comparables, Chile, por ejemplo, tiene un riesgo país de menos de 200 puntos, es decir, el marco empieza a ser propicio para que las economías emergentes puedan acceder a capital cuando se normalice un poco la situación, para que las empresas puedan acceder a crédito. Obviamente, en el caso de Argentina, falta mucho camino por recorrer porque todavía la economía no se estabilizó. No estás en un proceso de recuperación, hay muchos inversores con dudas sobre la estabilidad del tipo de cambio, sobre la posibilidad de que efectivamente haya un salto, una disrupción, que no es el escenario que estamos viendo nosotros, pero digo, la Argentina todavía tiene que estabilizarse. Para estabilizarse, después de este primer paso que fue normalizar la situación de la deuda, la Argentina tiene que iniciar un camino de recuperación. El punto clave va a ser el presupuesto en la semana que viene, donde el gobierno ya anticipó que va a ir a un déficit de 4,5. Ese déficit se tiene que financiar de una manera lógica, porque si se siguen imprimiendo pesos, las presiones sobre el tipo de cambio se van a acelerar, eso acelera la inflación y obviamente debilita mucho más la recuperación. Entonces, yo creo que lo importante de cara a lo que viene es entender cómo el gobierno empieza a explicitar ese plan económico que obviamente tiene que apuntar, a mi juicio, a estabilizar la economía para después crecer. Lucas, Martín, también justamente lo decía Rodrigo, la semana que viene el ministro Guzmán va a estar presentando el presupuesto de lo que va a ser el año que viene, el 2021, y se habla de que va a estar muy orientado a la cuestión social, que el 60% va a estar destinado justamente a la inversión social. ¿Cómo ven esta medida o qué
por lo menos qué pueden adelantarnos de lo que puede llegar a ser la posibilidad del presupuesto de la semana que viene, que se va a estar presentando, y cómo ven el futuro de la Argentina con respecto a lo que se viene. Sí, ese presupuesto después va a tener que superar una segunda prueba, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Hay que ver si lo que se presenta y lo que termina votándose tiene después realmente un recorrido coherente con eso, ¿no? Creo que es el desafío a nivel político-económico más relevante que tiene hoy por delante el gobierno de Alberto Fernández, y que va a influir evidentemente en cómo se reparte la torta del presupuesto, ¿no? La impronta social de la que decías, sí, es además algo que tiene casi obligado el Estado ya desde hace tiempo, una cuenta entre el 60 y el 70% de gastos vinculados a lo social, ¿no? Lucas. Sí, yo quizás coincido con Martín, efectivamente, digamos, la negociación con el fondo va a ser un gran condicionante para lo que sea el año fiscal, y un condicionante para los recursos que pueda contar el gobierno en un año electoral. Es curioso, ¿no? Porque curiosidades de la vida, pero vamos a enfrentar por segunda vez consecutiva una elección con un oficialismo ajustando el gasto público. Digo, pasó el año pasado, durante el último año de mandato de Macri, pareciera ser que va a pasar el año que viene, según los pronósticos propios del Ministerio de Economía. Habrá que ver si le alcanza al gobierno con recortar lo que los economistas denominan como el gasto COVID, ¿no? Todo lo que se gastó por la pandemia. Si tiene que recortar más gasto por imposición del fondo, bueno, esto sería más complicado para enfrentar el año electoral. Veremos qué es lo que hace el gobierno, ¿no? Rodrigo, ¿qué pensás? ¿Se va a poder llegar a un déficit fiscal bajo, que es lo que pide el fondo, para negociar, o sin embargo esto lo ves muy complicado? Yo creo que la carta que envió el gobierno en cabeza de Martín Guzmán y el presidente del Banco Central para iniciar las negociaciones con el fondo fue muy claro. El gobierno fue una carta muy, si se quiere, ortodoxa, donde se planteaba los ajustes que ya se vienen haciendo en los últimos años, que son ciertos, y sobre todo que la Argentina se comprometía a hacer los esfuerzos que sean necesarios para entrar en un sendero sostenible desde el punto de vista fiscal y de política monetaria. Yo creo que fue después del acuerdo con la deuda, fue una señal muy contundente de que el gobierno va a ir a un proceso de consolidación fiscal, donde se van a recortar gastos o transferencias transitorias que surgieron en el marco de la excepcionalidad del COVID, como son el IFE y los ATP para las empresas. Y yo creo que el gobierno va a tener que ir todavía más a fondo, con la movilidad jubilatoria, con algún cambio en esos parámetros para, de alguna forma, lograr este objetivo de 4,5 de ajuste. Una parte de este déficit o de la mejora, pensemos que este año vamos a terminar un déficit en torno de 8 puntos del PBI, una parte se va a generar porque la economía, cuando empiece a normalizarse, la actividad va a traccionar más recaudación, pero otra parte va a tener que venir por el ajuste de estas transferencias, el gasto social que vos señalabas. Entonces, yo creo que por eso es tan importante lo que veamos la semana que viene, no solo desde el punto de vista de la sustentabilidad fiscal, sino también para bajar la brecha y empezar a trabajar sobre los tipos de cambio paralelos, que son claves si la Argentina busca estabilizar la inflación y ubicarla en un rango entre 20 y 30% en los próximos 12 a 18 meses. Martín, siguiendo lo que dice Rodrigo, siempre los recortes presupuestarios en la Argentina no fueron negativos, fueron traumáticos, realmente traumáticos. Vos, mirando las fuerzas políticas, cómo ves que se están posicionando y lo que está pasando en este momento, ¿prevés que quizás veamos como resultado de quienes se vean quizá desfavorecidos por el próximo presupuesto reacciones similares a las que hemos visto en los últimos años, digamos en plazas y con violencia, etcétera? ¿O pensás que quizás el peronismo va a lograr algún control? ¿Cómo la ves?
Sí, a ver, en general el peronismo tiene un control superior al de otras fuerzas políticas de ese tipo de manifestaciones, pero cuidado con los movimientos que no se controlan. Lo que vimos esta semana con la policía bonaerense es toda una señal, ¿no?, de cómo el deterioro fiscal, los problemas que se van acumulando a lo largo de los años en la administración pública pueden despertar protestas absolutamente inesperadas. Lo de tener policías movilizados de esta manera era algo impensable. Con lo cual, te diría que no es lo más probable tener un escenario de movilización permanente, porque en principio los sindicatos vienen acompañando al gobierno, pero ojo con los movimientos desorganizados, anárquicos, o como quiera llamarlo, que los gobiernos no están controlando. Con lo cual, es una situación muy delicada de una endeblez muy fuerte que hay que ver cómo se resuelve. Yo creo que el gobierno en eso sí es consciente de que tiene que ser muy cuidadoso en cómo administra ese ajuste. Por supuesto. Bueno, Lucas, Rodrigo, ¿qué piensan sobre este análisis que estamos haciendo? ¿Cuál puede ser el futuro de la Argentina de ahora en más con respecto también al mundo? ¿Y cuáles son nuestras posibilidades en lo que queda de este año y del 2021? Sí, yo para agregar algo a lo que decía Martín, ¿no? Me parece que la pandemia en algún punto está reprimiendo cierta conflictividad social. La propia circunstancia de tener restricciones de movilidad hace que quizás no estemos viendo toda la conflictividad social que uno pudiera ver en un contexto económico y social muy delicado. Y vienen meses que habitualmente son estacionalmente complicados para la conflictividad social, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre fueron siempre meses complicados. Veremos, porque ahí pudieran aparecer, estos síntomas de un contexto económico muy delicado en donde tuvimos caída de ingresos en buena parte de la población, ¿no? Rodrigo. Con respecto al mundo, lo que señalaba, yo creo que el mundo puede darle una ventana de oportunidad a la Argentina, básicamente asociado con la disponibilidad de dinero barato, con la disponibilidad de crédito, e incluso en un escenario donde el dólar se debilita, esto puede favorecer el precio o las cotizaciones de algunas de las commodities más importantes de la Argentina, como la soja o incluso el petróleo, que está adquiriendo mayor relieve por la potencialidad de vaca muerta. Pero me da la impresión que hay que hacer mucho trabajo interno para poner a la economía argentina en la góndola de la inversión y del interés internacional. En los últimos años la Argentina hizo mucho por salir de ese espacio, ha generado muchas pérdidas para todos, ¿no? Desde sociales, económicas, y muchas pérdidas para los inversores, que hoy han perdido lamentablemente la fe en el potencial argentino. Creo que la Argentina tiene que ordenar su casa, estabilizarse, y recién ahí va a poder ponerse en esta góndola que digo yo, para competir con el mundo, para atraer inversiones y para desarrollar los sectores que hoy tienen mucho atractivo y que son muy interesantes en el marco de una economía ordenada. Si la economía no se ordena, por más potencial que haya a nivel sectorial, la Argentina no va a ninguna parte, no va a arrancar, y mucho menos los sectores. Bueno, Lucas, Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante todo el análisis, lo que compartimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Y también muchas gracias, Martín. En breve nos volvemos a comunicar con vos, así que quédate ahí porque dentro de poquito nada más te volvemos a tener. Gracias, Martín. Bueno, nos vamos ahora a un pequeño corte, ya venimos con más info, pero antes un poquito de música. Quédate ahí que ya venimos con todo lo que tenés que saber en el día de hoy.